When it comes to business travel in Orlando, it's never business as usual. Sure, I could go on for days about all the incredible places to hold meetings, or the Michelin dining, or the breadth of industries that call it home. But when it's time for your business to make the extraordinary happen, Albert Monero of Limitless Solutions said it best. Orlando is an incredible place for innovation. So dive in and see what's happening in Orlando, where the possibilities for business travel are unbelievably real. Learn more at orlandoforbusiness.com. Calling all hunters and outdoor enthusiasts. It's time to discover the difference with Alpen Optics. When it comes to premium optics, Alpen is where form meets function. Their state-of-the-art devices are built for those with the highest demands. As dedicated hunting enthusiasts and nature observers, Alpen understands that you need 100% reliability when out in the wild. With Alpen, you won't have to compromise. Whether you're stalking, night hunting, or observing wildlife, Alpen Optics offer top-class materials and cutting-edge technology that keeps you in control, no matter the conditions. And here's the best part. Use promo code EXPLORE15 and get a fantastic 15% off your Alpen Optics purchase. So visit alpenoptics.com today and experience the wild like never before. Don't lose track. Get a 15% discount with the code EXPLORE15 at alpenoptics.com. Alpen Optics. Discover the difference. 2.7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Doctor, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo y tenerlo por aquí. Gracias. Aquí estamos como siempre. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí. No sé si me ayudan, no sé, por aquí si anda Ricardo, que no lo veo. Ya le estoy contactando, Lica, a ver qué está pasando. Bueno. Ya pues, se rajó. No, la verdad es que él nunca se raja. Eso es algo que él nunca se raja. Pero bueno, la verdad es que hoy vamos a tener un tema muy interesante, que son campos multables del pedimento aduanal. Entonces, van a ser algunos puntos que vamos a revisar con él. Ahorita que lo estás contactando, Isa, mientras voy a presentar su semblanza, aunque bien lo conocen, gustaría leer su semblanza. O igual ponemos ahí un dato que tenemos aquí. Me parece muy bien. Pues veamos, nos vamos por el dato peque del trueque. El dato weekly del día de hoy. La criminología corporativa, una aliada de las empresas. Bueno, de acuerdo con el INEGI, durante el 2021 ocurrieron, escuche bien usted, 2.9 millones de delitos que afectaron a más de 1.2 millones de unidades económicas. El fraude tuvo una incidencia del 10.2%. La Interpol señala que los delincuentes están aprovechando la transformación digital, afectando económica y socialmente a todo el mundo. Estos ciberdelincuentes son cada vez más ágiles y explotan con gran velocidad las nuevas tecnologías y cooperan entre sí de forma novedosa. La organización internacional considera que las posibilidades para obtener dinero de forma ilícita son interminables. El robo, el fraude, el engaño, el chantaje, la corrupción, el blanqueo de capitales, el criptohacking. Por ello, la policía consulta las bases de datos de Interpol, en donde encuentra llega a consultar más de 20 millones de veces al día, lo que equivale a 250 búsquedas por segundo. Miren, el portal Estatista indica que los riesgos para las personas, las empresas, las organizaciones y los gobiernos aumentaron a partir del 2020. La violación de datos puede costar alrededor de 3.86 millones de dólares y esto depende del tipo de industria y del tamaño de la unidad económica. Por ello, ante un mundo cada vez más digitalizado y comunicado en línea, los seguros cibernéticos son un mercado que está creciendo rápidamente. Hay estimaciones que consideran que aumentará en más de 8,000 millones de dólares del 2020 a 20,000 millones de dólares para el 2025. Y según cifras de este portal, entre noviembre del 2020 y octubre del 2021 hubo casi 24,000 incidentes de ciberseguridad en todo el mundo. De este total, escuche bien usted,
2.065 incidentes fueron en pequeñas empresas. Los sectores profesionales y de la administración pública fueron los más atacados, con 3.566 y 2.792 incidentes denunciados respectivamente. Y hay 1.27 millones de sitios de phishing en todo el mundo. Estos fueron detectados durante el tercer trimestre del 2022. Esto representa un aumento de más del 15% con respecto al trimestre anterior. La criminología corporativa no solo se va a enfocar en la prevención del delito dentro del área empresarial, sino que también busca desarrollar modelos teóricos que expliquen el porqué del delito, así como el desarrollo de procesos de mediación y la creación de perfiles criminales. Miren, en 2009 el criminólogo José Luis Prieto define a esta criminología corporativa como una especialización enfocada en gestionar la seguridad integral de las organizaciones y de sus integrantes. Esta función del criminólogo corporativo tiene un objetivo específico: identificar, detectar y cuantificar las posibles amenazas o situaciones de riesgo que se puedan presentar dentro de este ámbito empresarial. Y este concepto de criminología corporativa aparece por primera vez en 1984 de la mano de Jay Albanese, quien en un artículo alude a la importancia del estudio de los factores que influyen en la desviación de conductas en entidades organizacionales para plantear estrategias de control y de prevención de la criminalidad. Es muy reciente. Bueno, un sistema de cumplimiento, recordemos, efectivo, debe de tener perfectamente identificados todos los potenciales riesgos de la empresa. Como hemos señalado, es un sistema que se mantiene en constante actualización, que se encuentra vivo y que debe alimentarse de varias áreas de la empresa. Aquí el dato weekly de esta semana. Richard, yo sabía que tú ibas a estar aquí. Mi gallo no me puede fallar, ¿verdad, Richard? Bienvenido a Hacer un Trueque. ¿Cómo estás, Richard? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, doctor? Estábamos hablando mal de ti, que te estabas rajando. No. Es que ahora cuando te registras, te envía la liga y como que antes me dejaba que ser automático, estaba esperando y ya llega como 3 correos en la lista de que me conectara. Era el enanito de internet, ahora sí nos estaba jugando. Pero yo decía que no nos ibas a rajar, no te ibas a rajar. No, aquí estaba. Nos da mucho gusto, como siempre, tenerte aquí, Richard. Y bueno, les platicaba que el trueque del día de hoy son campos mutables del pedimento aduanal. Y bueno, para darte la palabra, me gustaría presentar tu semblanza, si me lo permites. Sí, adelante. Gracias. El doctor Ricardo Méndez Castro es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el TBC, licenciado en Derecho por la Universidad de Humanitas, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana en Tijuana y doctor en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos de la Ciudad de México. Conferencista, catedrático a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades en Baja California, así como instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Director de consultoría de Teles Asociados, instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría de Trabajo de Protección y articulista de temas aduaneros y de comercio exterior en TLC Magazine México y otras revistas especializadas. Autor de 8 libros relacionados en materia aduanera y de comercio exterior. Bueno, esta realmente es la semblanza corta porque ya te conocemos, pero bueno, muchas gracias por estar aquí como siempre, Richard. Bienvenido a Hacer un Trueque. Sí, muchísimas gracias por la presentación. Un gusto siempre saludarlos y estar aquí con ustedes compartiendo pues estos temas de interés. Bien, el día de hoy voy a compartir pues un tema práctico pues que está relacionado con nuestra principal declaración aduanera que utilizamos pues en los trámites de importación y exportación, que no es la única. Tenemos avisos electrónicos, avisos de traslado, avisos de importación temporal, los carnet o cuadernos ATA, etcétera. Digo, hay diferente documentación que podemos utilizar en la práctica, pero pues en esta ocasión hablaremos sobre todo de los campos mutables de esta declaración que pues utilizamos en nuestros trámites aduanales. Y una parte importante que siempre debemos analizar, sobre todo que este documento pues ahora sí que forma parte tanto del expediente de nuestras operaciones de comercio exterior, porque pues con esta declaración, recordemos que
se demuestra o acredita la legal estancia, tenencia de las mercancías, incluso cuando se circula por el territorio nacional, como lo establece nuestro artículo 146 de la ley aduanera. No obstante, también pues la información que se encuentra asentada en este documento pues se utiliza para diferentes presentaciones de reportes o declaraciones. Por ejemplo, en la parte, por ejemplo, concerniente con el tema del impuesto a lo agregado, pues puede estar vinculada sobre todo con esta declaración informativa de operaciones con terceros, que es la famosa DIOT. Puede estar relacionado con el reporte anual de operaciones de comercio exterior, que también ahí tomamos algunos elementos, sobre todo en el caso de las exportaciones directas e indirectas. También, por ejemplo, en alguna otra declaración informativa relacionadas con las empresas IMEX. Y por si fuera poco, recordemos, bueno, también que ahorita con el tema, sobre todo de la presentación del dictamen fiscal, que ya pues, va a ser el próximo mes, el 15 de mayo, pues también es revisado por el contador público autorizado, y en caso de que detecte pues, alguna inconsistencia, pues deberá, bueno, si es que es revisado, ¿no? Deberá avisar o notificar pues al Servicio de Administración Tributaria. Entonces, este documento pues, obviamente es muy importante, y aquí una estadística básica pues que pues, año con año siempre estamos revisando en este informe de gestión tributaria, pues visualizamos que obviamente siempre se va incrementando el número de las operaciones de importación y exportación. Y bueno, pues aquí básicamente se visualiza que en el caso de las importaciones se presentaron alrededor de 7.42 millones de transacciones, y en el caso de exportaciones alrededor de 2.91 millones. Eso quiere decir, bueno, pues que hubo un incremento en las exportaciones del 5.4% con respecto al 2021, y en el caso de las importaciones un incremento del 2.9%, lo cual, bueno, pues significa que siempre se ha estado incrementando el número de transacciones, salvo, ya sabemos, la época de pandemia, que ahí hubo una ligera disminución. Evidentemente, el tema de recaudación pues se ha vuelto trascendental, porque pues, ahora en las estadísticas ya aparece segregado sobre todo la recaudación que realiza la Agencia Nacional de Aduanas de México, y que al final del día pues de alguna forma es representada en esta estadística, y sobre todo la que también, bueno, pues lleva a cabo el Servicio de Administración Tributaria. Pues aquí sí podemos visualizar de manera muy particular en el tema del impuesto a lo agregado, cuánto en un momento dado se recauda, en este caso en las aduanas, que si ustedes hacen este comparativo de la recaudación del IVA con respecto lo que señala el portal de la Agencia Nacional de Aduanas de México, van a visualizar obviamente que los números son similares. Y esto pues, es importante porque prácticamente en este año pues, se cumplió, ahora sí que un periodo de vida de esta Agencia Nacional de Aduanas de México. Por supuesto vienen otras contribuciones, el impuesto especial sobre producción y servicio, las contribuciones al comercio exterior, en particular el impuesto al comercio exterior, que es el impuesto general de importación, incluye el de exportación, pero sabemos que en exportaciones pues hay alrededor de 3 fracciones arancelarias que se encuentran, en este caso, grabadas, unas al 25% y otras al 50%, ¿no? Una parte, creo que importante, sobre todo en el caso de los pedimentos, pues al final del día necesitamos conocer si efectivamente estos documentos pues
son válidos. Es decir, imagínense, nos presentan un pedimento, ¿cómo voy a saber si realmente es válido? Pues de alguna forma, en este portal del Sistema de Operación Integral Aduanera, podemos revisar si ese pedimento, de acuerdo con las características que se establecen en el documento que nos proporcionan, pues verificar si en un momento dado es válido. Digo, hay otras formas, también leyendo la captura del código QR. Eso es importante también conocer para saber si ese documento en un momento dado pues fue modulado, activado el mecanismo de selección automatizado, y si tocó desaduanamiento o en este caso que haya estado sujeto a reconocimiento aduanero, también es una forma que podemos consultar. Luego, al final del día, imagínense, nos venden a lo mejor un vehículo, una mercancía que nos entraron un pedimento y necesitamos saber pues, si realmente esa mercancía fue importada, ¿no? Bueno, los elementos sobre los cuales me voy a concentrar el día de hoy es básicamente en relación con el anexo 19. Recordemos que este anexo pues, contiene los datos que son multables para efectos de los artículos 184 y 185, que en realidad se cambió de nombre. Anteriormente sí decía que eran datos inexactos o inconsistentes, sin embargo, pues ahora te dice que son los datos que son sancionados conforme al 184 fracción tercera, y que básicamente les digo son aquellos que alteran la información estadística. Aquí lo presento agrupado bajo los siguientes criterios de clasificación. En el primer punto tenemos aquellos datos generales que se relacionan con la operación, y ahí podemos identificar el número de pedimento, la clave de pedimento, el tipo de operación, la clave del medio de transporte de entrada. Se fijan, aquí solamente menciona la entrada. Esto es relevante porque ustedes saben que en el pedimento declaramos también transporte de salida y de entrada o salida de la aduana, lo cual, bueno, pues aquí está indicando que es sancionado el de transporte de entrada a territorio nacional. Lo que es la fecha de entrada y la fecha de pago, también, si se fijan, está acotado. En el pedimento declaramos fecha de pago original, fecha de extracción de depósito fiscal, fecha de pago de los impuestos en Estados Unidos o Canadá para lo que vienen siendo los complementarios. Entonces, aquí solamente está indicando que son sancionados la fecha de entrada y la fecha de pago de las contribuciones. Posteriormente tenemos los datos de los usuarios, caso del Registro Federal de Contribuyentes, tanto el importador y el exportador, el número de contenedor y la clave del tipo de contenedor, que obviamente esto pues, está vinculado con la unidad que se utiliza para transportar, en este caso, las mercancías, y el número de patente, autorización de agente aduanal, de agencia aduanal o de almacenadora. Este último pues, se utiliza mucho también en las extracciones de depósito fiscal o propiamente el depósito fiscal. Ahorita obviamente vamos a ver cada uno de los campos. Aquí solamente los estoy mencionando de manera general para ya ahorita dedicarnos a analizar a detalle cada uno de esos elementos. Posteriormente tenemos lo que se relaciona con el pago de las contribuciones y aprovechamientos. Recordemos que pues, en el caso de las operaciones, hoy en día el pago se realiza a través de este depósito referenciado o el famoso PESE, que es el pago de contribuciones de comercio exterior. Anteriormente lo conocíamos como el famoso PECA, pero bueno, cambió el nombre y ahora visualizamos en todos los pedimentos que hay una línea de captura, que esto, bueno, pues ya se realiza de manera interna al momento de llevar a cabo los pagos electrónicos del pedimento, ¿no? Por supuesto, el código QR, verificador de pago o cumplimiento, que ahí también nos menciona si se realizó el pago y cuáles son los elementos que se toman en consideración.
Datos de valoración aduanera, que esto, por supuesto, pues es importante. Recordemos que siempre debemos de declarar pues, el valor correcto que cuesta la mercancía y, sobre todo, realizar estos ajustes incrementables o positivos para ir agregando pues, esos costos y gastos que se realizan previo a introducir las mercancías en territorio nacional, conforme lo establece propiamente el artículo 65, y por supuesto también la parte de los decrementables o ajustes negativos que no se incluyen en el valor de las mercancías. Entonces aquí básicamente visualizamos esos elementos que están relacionados con el valor, y por supuesto también en el caso de las exportaciones, conforme al 79, que se declara un valor comercial. Este valor comercial, tal como lo señala este artículo que les digo, el 79 de la Ley Aduanera, pues se toma en cuenta con base en los comprobantes fiscales digitales o los documentos equivalentes o cualquier otro documento que establezca el valor comercial de las mercancías en el lugar de venta. Y en el caso del valor agregado, como sabemos, está vinculado, de hecho, también con el campo 16 del bloque de partidas, que esto, bueno, pues se declara para las operaciones que son de empresas IMEX bajo la modalidad de maquiladora o ese rubro, porque recuerden que el IMEX pues tiene 2 M's, manufactureras, maquiladoras y servicios a la exportación. Entonces, en el caso de las que realizan operación maquila, declaramos el valor agregado, ¿no? Y por supuesto también la parte de los términos de comercio internacional, que ese es un elemento importante y que ahorita vamos a visualizar que más allá de declarar ese acrónimo. Gather those you cherish most for a holiday tradition unlike any other. Don't miss the chance to celebrate the season with candlelight Christmas evenings at Biltmore. Experience America's largest home, illuminated in the soft glow of candles, crackling fireplaces, and warm holiday cheer. This is Christmas as it was meant to be. This is Christmas at Biltmore. Save with online ticket discounts at Biltmore.com. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. O esas siglas que establece muy particular los términos de comercio internacional, pues debemos de tener en realidad los elementos de valor que son los correctos, porque esos son los que toma en consideración la autoridad para poder acreditar pues, que el valor que se está declarando en el pedimento pues es el real, y en el caso contrario pues sabemos que ahí aplica las multas estratosféricas, ¿no? Que son las que regula el artículo 200 de la Ley Aduanera. Y en esta parte, bueno, pues también vamos a visualizar aquella información que se relaciona con las mercancías. Tenemos la fracción arancelaria. Vean, aún que ya desde la 6ª enmienda fue implementado el número de identificación comercial, pues es un dato que no ha sido incorporado dentro del anexo 19. O sea, y ni para qué incorporarlo, ¿no? Porque sabemos que, bueno, sería multable. Ahora, hay otras sanciones relacionadas con el número de identificación comercial, pero aquí, de manera específica, pues, obviamente, el NICO no es un dato que puede ser sancionado para efectos de esta multa de datos inexactos. Vean también que tenemos aquí la clave pues, del vendedor o comprador, dependiendo si estamos haciendo operaciones de importación o exportación, claves de país de origen o último destino, la clave de la unidad de medida conforme a la tarifa y la cantidad de mercancía en unidades de medida de tarifa. Si ustedes visualizan aquí
no menciono la unidad de medida comercial. Esto desde hace ya bastante tiempo se eliminó la unidad de medida comercial. Sin embargo, aquí se está estableciendo que únicamente la relacionada con el tema de la unidad y la cantidad, unidad de medida de tarifa. Ojo, no quiere decir que esto que no sea multable para otros efectos, porque sabemos también, bueno, que esta información se relaciona con los acústicos de valor. Entonces ahí la multa, en particular de la cantidad y unidad de medida de comercialización, estamos hablando de alrededor de los 26,000 y tantos pesos. Entonces, no debemos dejar de lado, pues también esas sanciones con esos documentos en específico, ¿no? Luego tenemos el tema de los permisos, autorizaciones e identificadores, por supuesto las claves, tanto establecidas en el apéndice 8 y en el 9. Tenemos los números de permisos, autorizaciones e identificadores, que básicamente estos serían los complementos. Ejemplo, en el caso de, sobre todo el famoso identificador XP, que son de los identificadores o claves que tienen hasta 3 complementos. Entonces, no todos los identificadores tienen hasta 3 complementos, algunos de ellos sí. Y este que es muy utilizado, sobre todo cuando requerimos declarar los datos de identificación individual. Recordemos, es número de serie, parte, marca, modelo y serie, o aquella información que nos permita identificar las mercancías que son distintas unas de otras y que en el supuesto que existan errores hasta 1, 2 o 3 de sus caracteres alfanuméricos, se considera dato inexacto. Si tiene más datos incorrectos, pues la autoridad va a indicar o va a presumir pues que no se trata de esa mercancía. Por lo tanto, bueno, pues aquí consideramos este punto cuando encontramos hasta 3 de sus caracteres alfanuméricos incorrectos. Entonces es importante que la tomen en consideración. Entonces vamos a iniciar de campo por campo. Entonces tenemos el primero relacionado con la fecha de entrada. Recordemos que fecha de entrada pues está vinculado con el pedimento y pues será en el momento que se presentan las mercancías ante el mecanismo de selección automatizado. Entonces, por ejemplo, si se tratara de pedimentos consolidados, recordemos que la fecha de entrada es la de la primera remesa. Obviamente hay variaciones. Por ejemplo, en el caso de operaciones del Instituto Motriz, la fecha de entrada es la fecha de la última remesa. Entonces, aquí hay en ocasiones algunas variaciones, por eso es importante que consultemos, ¿no?, el instructivo llenado del pedimento. Luego tenemos la clave de pedimento, el segundo campo, que este es importante y vale la pena mencionar que en el caso de nuestra normatividad, la clave de pedimento está vinculada con el régimen aduanero. De hecho, nosotros tenemos un campo en el pedimento que es el de régimen aduanero. Sin embargo, ese campo no es validable. Si nosotros consultamos el manual técnico de validación, vamos a ver que el campo de régimen aduanero no se valida, no está listado dentro del registro 501, que es el que conforma la estructura del archivo de validación. Sin embargo, sí se valida la clave de pedimento. Por lo tanto, si la clave de pedimento varía en función del régimen aduanero, entonces esa clave de pedimento no la pudiésemos en un momento dado rectificar. Por ejemplo, si yo, bueno, obviamente tomando en consideración los supuestos de la rectificación, ¿no? Estamos hablando de que si es un documento que no ha sido despachado para efectos de aduanas, pues yo lo puedo rectificar en cualquier momento como lo establece el artículo 89 de la ley aduanera, ¿correcto? Pero aquí me refiero a una vez que el documento ha sido despachado, desaduanado, en ese sentido ya no puedo corregir la clave de pedimento si implica, ojo, si implica un cambio de régimen.
En este caso, si voy a hacer una rectificación, por ejemplo, hice un pedimento con clave C1, que es importación definitiva a la región o a la franja fronteriza, y posteriormente quiero rectificarlo para hacer un A1 al interior, pues obviamente sí puedo porque son del mismo régimen definitivo. Ahí no tengo ningún inconveniente. Pero en el supuesto de que en un caso de una exportación que hice un pedimento, por ejemplo, A1 y digo, ¿sabes qué? Me equivoqué, la clave de pedimento no debe haber sido A1, debe haber sido una clave de pedimento RT. Entonces ahí existe un procedimiento muy específico dentro de la regla 4310 para que me permita, por única ocasión, realizar ese cambio pagando, obviamente, una multa. Es decir, ese supuesto de las claves, de la corrección de claves de pedimento está de alguna forma condicionado. Esto es importante y siempre, bueno, pues hay que revisar bajo qué supuestos se está realizando dicho cambio, ¿no? Otro punto relevante es el relacionado con la operación. La operación, bueno, tenemos aquí que si son de importación, de exportación o de tránsito, que son las que establece propiamente las claves del anexo 22, pues básicamente son 3 y es identificar cada una de ellas y aquí lo vamos a visualizar. Vean, tenemos el caso de las fechas, que es el primer campo, posteriormente la clave de pedimento y el tipo de operación. Obviamente yo aquí le estoy poniendo la imagen de la forma simplificada del pedimento, pero también lo podemos ubicar en la impresión del pedimento, la que contiene todos los campos, pero recordemos que esta es la que se utiliza para despacho, salvo en el caso de vehículos usados, regularizaciones y otro tipo de operaciones muy específicas para partes 2 de marítimo, pero la forma simplificada del pedimento es la que se utiliza. ¿Okay? Vean, aquí está lo que les comentaba, de importación, exportación y de tránsito. Tenemos el número de pedimento, que ya sabemos que se encuentra integrado por 15 dígitos. Esto, en realidad, en la práctica, pues ya nos lo asigna los sistemas de elaboración de pedimentos, la parte del registro federal de contribuyentes del importador-exportador. Y este dato, créanme que es sumamente importante porque está condicionada a su rectificación. Ahí debemos de consultar la regla 612. Se ha suscitado en la práctica que resulta ser que hay exportadores pues, que tienen empresas hermanas o que son del mismo grupo y que, bueno, pues ambas empresas trabajan con el mismo agente aduanal y por eso resulta ser que reciben la instrucción y suele haber ahí alguna confusión y se realiza la operación de un exportador que no debe haber sido de ese, no, sino de otro, porque en la práctica, pues lo único que haces más bien es capturar el código del cliente, ¿no? Y a veces como tienen nombres tan similares, pues suele haber errores en la parte de captura. Entonces, cuando nosotros pretendamos en un momento dado rectificar el RFC, pues tenemos que consultar la regla 612, ¿no? Incluso cuando también se pretenda modificar los datos del domicilio fiscal, porque también eso es frecuente de que el importador o el exportador realiza una modificación al domicilio fiscal y no lo notifica al agente aduanal y por lo tanto, bueno, pues ese documento se realiza con un domicilio fiscal incorrecto y bueno, pues una vez que ha sido despachado esa operación, pues tenemos esas condicionantes que debemos de cumplir conforme a la regla 612. Posteriormente, en temas de la clave del país, vendedor o comprador, que también, bueno, pues es importante sobre todo conocer los catálogos, identificar pues cuál es la clave que le corresponde y incluso, sobre todo cuando importamos bajo algún tratado, por ejemplo, me ha tocado en el caso de
se va a aplicar el EUR1. Y bueno, recordemos que para la Unión Europea existe una clave en específico. Entonces, es importante también, bueno, pues conocer dichas claves de los países, ¿no? Incluyendo no solamente la del vendedor o comprador, ¿no? También la de origen o destino, que, bueno, pues suele a veces realizarse capturas incorrectas. Entonces, vean aquí, tenemos en el caso el número de pedimento, la parte del RFC, todo esto que estamos visualizando, aquí ya les puse cuál sería la multa que en un momento dado estaríamos sujetos a realizar, ¿no? Y en el caso de lo que vienen siendo los países, vean, vendedor y comprador, y en el caso del origen y destino, que también, dependiendo, ¿no? Si estamos hablando de importación y exportaciones, cuáles serían en un momento dado las claves que tendríamos que capturar. Yo aquí solamente les puse de manera ejemplificativa algunas claves relacionadas con SAI-M3. Seguramente, bueno, ya cuando estén haciendo una captura de un documento, pues ahí en ese momento se consulta el nombre del país, ¿no? Posteriormente, en el campo 8 tenemos la clave del medio de transporte de entrada o salida. Les decía yo que hay otras claves. Sin embargo, bueno, pues es importante que se identifique en principio esta. Las otras no quiere decir que no sean relevantes. Sí son importantes. Sin embargo, esta es la que en un momento dado nos estaría sancionando la autoridad. Y sobre todo la parte también de las fracciones arancelarias. Miren, el tema de fracción, hay un elemento importante y que a veces se puede utilizar en algún tipo de medio de defensa. Lo que pasa que en el caso de la fracción arancelaria, existe dentro del artículo 247 del reglamento de la ley aduanera una excepción al tema de las sanciones cuando por ejemplo, derive de un error de captura. Y este error mecanográfico, que obviamente ya no utilizamos máquinas de escribir, pero que se utilizan en un momento dado la captura en una computadora y que se haya asentado por error la fracción. Sin embargo, si esa fracción, vamos a suponer, no causa algún perjuicio porque no está sujeta a regulación y restricción arancelaria, etcétera. Bueno, también existe ese supuesto que ya en un medio de defensa, porque seguramente cuando ustedes les digan a la autoridad aduanera, oye, pues está este artículo 247, que si me equivoco no me vas a sancionar, pues obviamente en la gran mayoría no te lo va a querer aplicar, ¿no? Esto ya es hasta un medio de defensa, si a lo mejor tienes varios errores, pues que en un momento dado se pueda aplicar este beneficio que te da, como les digo, el artículo 247 del reglamento de la ley aduanera. Bueno, miren, aquí en el tema de las claves de transporte, sobre todo de entrada, podemos visualizar, ya sabemos, bueno, pues que existen los medios de transporte, los medios de conducción aquí se mezclan, y también en aquellos supuestos cuando no se presente la mercancía físicamente ante la aduana. Tenemos en el supuesto de los virtuales, de los cambios de régimen, de las regularizaciones, que bueno, pues siempre capturamos aquí el 98. Y aquí en esta parte está básicamente la captura de lo que viene siendo la fracción arancelaria. Ustedes ya saben, hay que ir registrando cada una de las partidas. Y a pesar de que, bueno, pues se establece la clasificación arancelaria, porque tenemos que identificar la fracción, así como el número de identificación comercial, ya les comentaba yo que solamente la fracción arancelaria es sancionable. Sin embargo, para efectos de precios estimados, recordemos que, bueno, también debemos identificar el número de identificación comercial, sobre todo conocer ese precio de referencia sobre el cual nosotros en un momento dado tendríamos que garantizar, porque si el número de identificación está incorrecto, el número de identificación comercial está incorrecto, pues aquí sí existe una causal
de suspensión del sistema electrónico aduanero que se puede dar hasta por un mes de calendario. Pero no solamente es el mes, ¿no? Sino que adicionalmente es hasta que subsanes la inconsistencia, ya sea garantizando la totalidad o la diferencia que te haya faltado, que no hayas cubierto por el error de poner un número de identificación comercial, único, de manera incorrecta al momento de la clasificación. Ahora, esto, obviamente, pues, ¿para qué aplica? Para las mercancías que acabamos de identificar, que básicamente son los automóviles usados, en el caso del textil y en los supuestos de calzado, que son aquellas mercancías que están sujetas a precios estimados y que evidentemente solamente aplica para el régimen definitivo y no así para lo que vienen siendo los regímenes de diferimiento de arancel. Obviamente esta sanción puede aplicarse en facultades que pueden ser de comprobación o pueden ser derivados de reconocimiento aduanero. Y bueno, el procedimiento administrativo que señala la normatividad es que una vez levantado el acta, te van a dar 20 días para presentar pruebas y alegatos. No se establece propiamente en qué tiempo la autoridad va a resolver, que ese es un tema interesante, porque, por ejemplo, en otros procedimientos administrativos te señalan, ¿no? En 4 meses se va a resolver, por ejemplo, el procedimiento administrativo en materia aduanera, pero aquí no señala un plazo máximo, lo cual, bueno, pues es una irregularidad. Sin embargo, bueno, pues la intención es de que una vez presentas las correcciones o que se subsanan las inconsistencias, se notifica a la autoridad para en un momento dado dejar sin efectos, obviamente, la suspensión, ¿no? Entonces tú tienes que avisarle y decir, ¿sabes qué? Pues ya cumplí, aquí están mis pruebas y pues la autoridad en el periodo de 5 días hábiles pues va a dejar sin efectos esa suspensión del sistema electrónico aduanero. Seguidamente tenemos, bueno, aquí hay varias preguntas. Ahorita vamos a revisar algunos de ellos. Ya les comentaba aquí que el número de identificación comercial, ojo, no es multable para lo que les comentaba de los datos inexactos o datos estadísticos. Sin embargo, sí es multable para efectos de que sea suspendido de realizar operaciones de comercio exterior, como ahorita lo acabo de mencionar, ¿no? O sea, tenemos que visualizar todas las posibles sanciones, no solamente las que les estoy comentando ahorita, ¿no? Sino las relacionadas con el acuse de valor, las del 176, 177, 178, todas las vinculadas con la operación. Pero solamente ahorita estamos viendo las relacionadas, les digo, con los temas de datos inexactos. Posteriormente tenemos esta de claves de la unidad de medida conforme a la tarifa y la cantidad de medida de tarifa. Si bien es cierto, en el caso de las empresas, sobre todo que tienen operador económico autorizado o tienen el registro de despacho de mercancías, tienen algunos beneficios. Obviamente, estos van en función de que en un momento dado... Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. No requieran una autorización
o la presentación de una solicitud, como lo establece la regla 611. Ustedes recordarán que existen campos que en un momento dado se encuentran restringidos. Sin embargo, no solamente pueden estar restringidos por esa regla 611, sino pueden estar por otras disposiciones, ¿no? Como ya mencionamos, la 612, o puede la que tiene que ver con el RFC y el domicilio fiscal, puede ser la 613, de cuestiones vinculadas con aplicación de trato arancelario preferencial, o aquellas que mencionábamos también de la rectificación de claves de pedimento, o la rectificación de cantidades, por ejemplo, la regla 3726, que me establece ciertas limitaciones para aumentar o disminuir mercancías en operaciones consolidadas. Entonces, esa parte lo tenemos que atender muy bien por cada caso en específico. El tema del valor en aduana de las mercancías, ya lo comentábamos, hay que integrar de manera correcta la base gravable del impuesto general de importación, considerando pues también lo que vienen siendo los gastos incrementables, los decrementables, de igual manera también vinculado con el método de valoración correcto, que eso también es muy relevante, no solamente para efectos de los estadísticos, sino para que no me vayan a desconocer o rechazar el valor aduana de las mercancías, como lo establece el 78A de la ley aduanera. Entonces vean aquí los campos, temas del valor en aduana, en específico, el tema de la cantidad y la unidad de medida comercial y lo relacionado con la cantidad y la unidad de medida de tarifa. Vean, a la fecha, pues obviamente existen estos 22 claves muy específicas, dependiendo obviamente cómo venga la factura, es decir, el documento equivalente o el comprobante fiscal, pues es la que yo voy a declarar de acuerdo con estos catálogos que nos establece el anexo 22. ¿No? Bueno, en esta parte vamos a visualizar todos aquellos gastos que se consideran incrementables, y los comento de manera conjunta, que al final del día pueden estar detallados en la factura o pueden venir en algún otro comprobante, ¿no? Porque si contrato a un transportista, pues él me va a expedir su comprobante, pero debo de considerar, como lo establece propiamente el artículo 65, pues aquellos gastos que haya realizado el importador por cuenta propia antes de los supuestos que establece la normatividad para llevar a cabo la importación de mercancía. Es decir, si estamos hablando de tráfico terrestre, pues al momento del cruce de la línea divisoria, si estamos hablando de tráfico marítimo, bueno, pues el momento de amarre o atraque, fondeo del buque, o en el caso de tráfico aéreo, bueno, pues por supuesto cuando arribe al primer aeropuerto nacional. Entonces ahí es considerar todos estos conceptos de gastos que les digo que realice por cuenta propia del importador, y yo los voy plasmando en cada uno de ellos. Si estamos hablando de transporte, bueno, pues será tema del fletes, seguros, en el caso de embalajes relacionado con el traslado de la mercancía y algunos otros incrementables. El tema de otros incrementables, recordemos que esta cuestión es amplia, de acuerdo con lo que establece el 65, porque pueden ser desde gastos que tengan relación con la producción de las mercancías, pueden ser temas de regalías, de cánones, algunas reversiones directas por parte del importador al vendedor, y todo esto se debe de plasmar en lo que viene siendo otros incrementables. Y adicionalmente, esto lo vamos a tener, como les digo, documentado en nuestra manifestación de valor. Esa manifestación de valor que todavía utilizamos con el formato de las reglas generales de comercio exterior del 2018, pues eso también debe de formar parte del expediente. Y recordemos que la manifestación de valor es una obligación que lo realice el importador, no el agente aduanal. A veces el agente aduanal auxilia en la elaboración de la manifestación de valor, pero al final del día quien suscribe, quien pone la rúbrica, el documento, pues es
el importador y es el sujeto obligado conforme al 59 de la ley aduanera, ¿no? Entonces, vean aquí, tenemos los datos de seguros, fletes, embalajes y esos incrementales. El campo de valor seguros, se fijan, no lo puse porque no está obviamente dentro del anexo 19, pero además porque este dato no se valida. Aquí lo único que se declara es el valor de la mercancía asegurada, pero para efectos de incrementales lo que interesa es el importe que se pagó por la póliza del seguro. Obviamente hay algunas pólizas anuales o globales que también se realizan algunos ajustes y se determinan algunos factores para poder calcular, y para ello, bueno, pues hay que presentar los avisos correspondientes, ¿no? Vean, aquí tenemos la fecha de pago de los impuestos, que es el día pues, que se cubren las contribuciones, y tenemos la parte del valor comercial de las mercancías, que ya les decía, conforme al artículo 79 de la ley aduanera, pues es en el lugar de venta. No obstante, al igual que en el tema del valor en aduana, en el valor comercial se pueden presentar los famosos pedimentos globales complementarios, que ahorita está en estas épocas muy de moda por la presentación anual o la declaración anual del ISR, así como algunas declaraciones complementarias que se van presentando conforme a algún ajuste que se realice al tema de pago de esta contribución. Y bueno, pues aquí hay implicaciones, sobre todo en estar presentando estos documentos globales complementarios, claves de pedimento GC, cuando se determina un monto a pagar o cuando no hay ninguna contribución a pagar, porque sabemos que ahí existen restricciones para utilizar, por ejemplo, el pedimento GC cuando hay saldo a favor del contribuyente, que ahí obviamente pues se requiere de una autorización por parte de lo que viene siendo la autoridad aduanera, que de hecho el día de ayer que se presentó la publicación de la segunda resolución de modificaciones de las reglas generales de comercio exterior, ya hubo una corrección al primer párrafo de la regla 611. Bueno, tenemos el tema del valor agregado. Esto es muy importante porque si soy una empresa IMEX maquiladora, debo declarar valor agregado conforme lo establecen esos artículos 181 y 183 de la Ley de Impuesto a la Renta, pero si soy una IMEX manufacturera, pues no estoy obligado a declarar el valor agregado. Por eso es que aquí tengo de dato, en este caso, vacío, ¿no? Es muy importante también considerarlo. Y vean ustedes el tema de las fechas que mencionábamos, en particular la de pago, la parte de los valores, ¿sí? Que la manufacturera lo deje en blanco, y en el caso de la maquiladora, pues como lo establece el campo 16, voy a tomar en consideración lo que vienen siendo los insumos nacionales, los nacionalizados, así como los costos y gastos que se hayan realizado durante el periodo y un porcentaje de la utilidad bruta, ¿no? Es lo que me establece este campo 16. Vean, continuando con este tema, tenemos el dato de la patente, que bueno, pues ya sabemos que debemos de capturar 4 dígitos, y esto pues ya se registra en los sistemas por default. La parte yo creo que relevante sería el tema de los permisos. Entonces siempre cuando se va a realizar una operación de importación y exportación hay que revisar la fracción arancelaria, incluyendo los números de identificación comercial, aunque son de referencia, para en un momento dado asignar pues las claves, ya sea de los identificadores o de los permisos correspondientes, y de esta manera pues declararlos de manera correcta, ¿no? Y también una parte importante es aquellas excepciones de algún cumplimiento de alguna regulación. O sea, por ejemplo, tenemos el famoso EN para lo que viene siendo la excepción de las normas oficiales mexicanas, o el caso del EP para los padrones de importadores, o el NS para los padrones sectoriales, o el XP para los permisos, o el EC
para las cuotas compensatorias, exceptuar cuotas compensatorias, o el EA para avisos automáticos. En fin, tenemos una serie de claves que tenemos que declarar cuando cumplamos con el permiso o cuando pretendamos exceptuar el cumplimiento de la obligación de esta regulación y restricción no arancelaria. Acuérdense que la parte de los identificadores es un tema sensible, no solamente la clave, sino también sus complementos. Entonces, imagínense si un una clave que se declara en el pedimento tiene hasta 3 complementos, pues obviamente, si alguno de ellos está incorrecto, pues la autoridad va a sancionarme, ¿no? Y aquí, si estamos hablando de 100 pedimentos, pues multipliquen los 2,330 pesos por esos 100 pedimentos, ¿no? Eso a veces es lo que hace que la multa se convierta en grande, ¿no? Bueno, entonces aquí capturamos o se visualiza lo que viene siendo la patente y el tema de lo que es la clave, los números de permiso, y firma de descargo y valor comercial dólares y la cantidad OMT o OMC, lo vamos a visualizar en esta parte. Y vean aquí les puse un listado de los permisos, solamente se los puse como consulta para que ustedes lo visualicen ya con calma en la presentación y que conozcan, ¿no? Pues dónde se encuentran en un momento dado publicados y sobre todo también a veces revisar la descripción que tiene, si está actualizada, si no está actualizada. Obviamente yo se los puse ya aquí actualizado por cada una de las instituciones que regula las mercancías para el cumplimiento de estas restricciones no arancelarias. Vean, aquí les puse el ejemplo del tema del XP, solamente de referencia, que, bueno, pues siempre deben en un momento dado identificarlo, ¿no? Ahora, hay otras sanciones que pueden estar vinculadas con este tema. Si yo no cumplo con la declaración del permiso o de la firma electrónica o de cualquier otra regulación y restricción arancelaria, entonces la sanción pues es del 70 al 100% del valor de la mercancía, ¿no? Entonces, si es una mercancía, imagínense que vale $1,000,000, pues la sanción sería básicamente de 700,000 pesos, ¿no? O si vale 100,000, pues la sanción sería de 70,000 pesos. Entonces es importante también conocer estas sanciones porque pues al final del día la agencia ONAL puede incurrir en alguna responsabilidad, ¿no? Y también, por supuesto, el importador o el exportador. Hay otras sanciones en el caso de las normas oficiales mexicanas, sobre todo las vinculadas con el tema de etiquetado, datos de información comercial, que bueno, pues ahí la sanción es un poco más baja, que es del 2 al 10% del valor comercial de las mercancías. No obstante, pues al final del día, pues es una multa pues, que debe de pagar quien en un momento dado haya incurrido en esta irregularidad. Y vean este otro tema, también son causales de embargo precautorio el incumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, incluyendo el tema de las cuotas compensatorias, así como algunos aspectos que se pueden incurrir, sobre todo en temas de delito de contrabando, como lo establece el artículo 102, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación. Y aquí yo les puse algunas de las penalidades, ¿no? O sea, me voy a la mínima, que es de 3 meses, y la máxima de 9 años de prisión, pues para el representante legal, vamos a comentar ese punto, ¿no? Entonces, sí es muy importante no solamente visualizar el tema de la clave, sino que pues, se cuente con los permisos correspondientes, ¿no? Y vean, esta parte aquí lo resalto un poco, lo relacionado con los datos de identificación individual. Ya sabemos, número de serie, parte, marca, modelo. Yo sé que, sobre todo en el OEA, dan algunos beneficios, las reglas, en particular la 733, para que al momento del despacho, pues, no se anoten los datos de identificación individual, no obstante que eso trae repercusiones en postdespacho.
cuando se pretende amparar la legal estancia y tenencia de las mercancías, que a veces se desconoce porque evidentemente no anotaron esa información. Si ese pedimento que ustedes están presentando a la autoridad te lo va a tomar en cuenta, pues porque no trae ningún dato, independientemente de que las disposiciones señalen que puedes tener registrado la información en el sistema de control de inventarios, que a veces pues no te lo quieren tomar en consideración. No obstante, por eso hay que señalar la información, como lo establece el 36A, que son en el acuse de valor. Obviamente también el pedimento te permite registrar esa información en los campos correspondientes, también lo puedes en un momento dado digitalizar. Digo, al final del día es factible realizar este tipo de anotaciones, pero siempre debes de tenerlo, porque normalmente nosotros decimos, bueno, pues yo identifico esas mercancías, pero también nada nos garantiza que siempre vamos a estar en esa empresa y que al final del día vamos a recordar que ese pedimento está vinculado con ciertos datos de identificación individual. Por eso es mejor registrarlos en los acuses de valor y si es factible, pues también detallarlos en un momento dado en el pedimento. Entonces, básicamente, hay algunas limitaciones, sobre todo corregir números de identificación vehicular, obviamente cuando se llevan a cabo las importaciones de vehículos. Y bueno, pues ahí tienen otras repercusiones, sobre todo si no se anotaron bien, de poder en un momento dado corregir esa información, porque pues al momento, sobre todo en el tema de vehículos, cuando quieran tramitar las placas para esa unidad, pues no van a poder, ¿no? Entonces hay unos temas que siempre hay que cuidar. Vean aquí, les puse también, bueno, los datos de marca, de modelo, se pueden registrar, y los relacionados con el BIN, el número de serie. Y vean, les puse los fundamentos legales, solamente de referencia, 36A, hay que indicar lo que vienen siendo los números de serie, parte, marca, modelo, ¿dónde? Pues en el acuse de valor, y básicamente nos establece en el acuse de valor. Obviamente hay excepciones en relación con lo que indica la normatividad, sobre todo para importaciones temporales de materias primas, insumos, partes y componentes. Igual ya hay excepciones. Cuando es activo fijo, sí o sí, pues tengo que aclarar los datos de identificación individual, y vean aquí la referencia en el caso de exportación. Entonces aquí lo que hice fue no solamente describirles el campo, sino también ponerles algunos fragmentos de la normatividad para que ustedes en un momento dado puedan relacionar. Y lo que les mencionaba, ¿no? Las excepciones que se establecen para efectos del operador económico autorizado, que indica, ¿no?, como un tema de facilidad que no es necesario registrar la información. No obstante, si bien te ayuda a despacho, el problema que se viene en la práctica es acreditar la legal estancia y tenencia cuando estás en visita domiciliaria. Y lo que les decía, o sea, además de eso, pues también existen algunas sanciones cuando no lo indico dentro del acuse de valor. Entonces, son campos multables, y aquí estamos hablando de los 26,000 y tantos pesos que mencionaba. Entonces, siempre debemos tomarlo en cuenta y hacer esas revisiones. Y para irnos un poco más rápido, el tema de los datos del número de contenedor, la clave y tipo de contenedor. Aquí vamos a ver un listado. Yo les puse como que los más usuales, ¿no? Pero pues, obviamente estamos hablando de alrededor de 69 tipos de claves. No todos se utilizan, hay algunos que están pendientes de implementación, pero básicamente aquí estamos visualizando dónde se registra esa información. Por eso es que en las facturas siempre se piden los datos de la unidad para poder en un momento dado identificarlos. En temas de la información del pago, digo, la verdad en la práctica, el presentar un pedimento que no ha sido pagado, pues creo que a lo mejor sería como algo muy complejo de entrada, porque sabemos que el pedimento no se presenta como tal ante el mecanismo de selección automatizado. Lo que se presenta es el documento de operación para despacho aduanero, o vamos a suponer que ya en el futuro, en algunas otras operaciones, se presenta el aviso de cruce,
o el gafete único de identificación. O sea, realmente eso es lo que se presenta y previo a ello, pues, se genera un número de integración. Entonces, es muy complejo que te sancionen por un documento que no ha sido pagado, ¿no? Y obviamente hay operaciones donde no pagas, ¿no? Como en el caso de los avisos de consolidado, que eso te hace hasta el cierre del documento, los avisos electrónicos. Entonces, solamente para tenerlo ahí en mente. Y la parte de los términos de comercio internacional, les digo, los famosos Incoterms, que es importante que los consideren y sobre todo si van a incrementar algún gasto relacionado con el transporte, con el seguro o con algún tipo de maniobra, etcétera, y la parte de los incrementables. Acuérdense que el tema de los incrementables pues son gastos que se hayan realizado ya, bueno, que vengan incluidos primero en la factura, en el documento equivalente, pero que tengan Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Una implicación de que se vaya a efectuar una actividad posterior al despacho, ¿no? Como por ejemplo los gastos de instalación. Se pagan desde un inicio el gasto de instalación, sin embargo, esa instalación pues, se va a realizar con posterioridad al cruce de las mercancías. Y vean aquí les puse el listado de los 11 Incoterms, tal cual, bueno, pues lo establece en el caso de la normatividad, que hay que identificarlos de manera correcta. Hay claves de pedimentos en donde no se declaran esos Incoterms, como las operaciones virtuales, básicamente los V1, V2, V5 y V6. No es necesario, pero hay usuarios que dicen, ¿sabes qué? Pues yo sí los voy a declarar. Entonces, no tienes ningún inconveniente en declararlo, ¿no? Pero si no lo declaras, también te estás apegando a esta facilidad. Entonces, aquí tenemos la información de lo que vienen siendo los decrementables, o la parte de los decrementables, y bueno, pues todo esto tiene relación con ciertas sanciones. Ya les mencionaba yo la de alrededor de 80 y tantos mil pesos, vean la del artículo 200, cuando los datos del valor de la mercancía se encuentran de manera incorrecta, o bien cuando implique, pues, obviamente, la omisión de una contribución, pues también va a existir ese tipo de sanciones. De hecho, a veces las relacionadas con el valor, cuando las mercancías se encuentran exentas, lo que te aplica la autoridad, que ya ha pasado, sobre todo les digo en exportaciones, que la autoridad te multa por del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías de exportación, porque sabemos que en la exportación pues, no están sujetas a pago de impuesto general de exportación, salvo ciertas mercancías. Y también lo que les mencionaba, aquí la parte importante a veces es que la autoridad no te rechace el valor. Vean que tenemos otras sanciones relacionadas con temas del acuse de valor, también cuestiones relacionadas con subvaluación, cuando está por de más de un 50% del valor de transacción de mercancías idénticas o similares, incluso cuando hay alguna resolución en donde se determina que está por debajo de ese 50%, puede ser suspensión de padrón de importadores, o si deriva de alguna omisión de alguna contribución, como puede ser IVA, IEPS, DTA, pues ahí te aplicarían las sanciones del 55 al 75%. Obviamente, cuando hay una omisión de contribuciones y cuotas compensatorias, aquí también puede aplicarse el delito de contrabando, y pues las penalidades va de los 3 meses a 9 años de prisión,
o presunción de contrabando cuando hay una subvaluación en más de un 70% del valor de transacción de estas mercancías declaradas, ¿no? Como vemos, en esta parte final, lo que hice también fue no solamente tomar en consideración pues, las sanciones de datos inexactos, que son las básicas que siempre tomamos en cuenta, sino que de manera adicional les puse las que considero más importantes, que son relacionadas con el tema de valoración y de determinación de contribuciones y aprovechamientos de las operaciones de comercio exterior, porque esas en la práctica, sobre todo cuando la autoridad determina la omisión y aparte pues la sanción, son las que tradicionalmente aplican, ¿no? Y bueno, pues por mi parte sería todo. Creo que esta información pues les va a ser de mucha utilidad, sobre todo también, digo, para que la compartan con los colegas que apenas se van iniciando en esta rama y por lo menos pongan énfasis en los datos que deben de cuidar al momento, bueno, pues estar haciendo estas operaciones de importación y exportación. Bueno, por mi parte sería todo. Vamos a revisar y de manera breve algunas preguntas, ¿no? Bueno, ya habíamos comentado la del NICO, que no es multable. ¿En qué caso se hace un pedimento C1 y en caso... bueno, pero aquí nuestra colega, acuérdense que los pedimentos C1 son para importaciones definitivas a la región o a la franja fronteriza. Es cuando se hace un pedimento C1, que en el caso de Baja California son de color verde. Y en el caso de, por ejemplo, Ciudad Juárez, Matamoros, todo lo que es frontera, también puede ser allá en Laredo, lo que es frontera, los 20 kilómetros que te establecen, esos tipos de pedimentos son de color amarillo, ¿sí? Digo, pero ahorita con ese tema de que se utiliza el acuse el documento de operación para despacho aduanero o el gafete único de identificación, a veces solamente los recibimos ya cuando los manda el agente aduanal en su cuenta de gastos, ¿no? Y los pedimentos A1, pues son importaciones definitivas que también se puede utilizar para exportaciones definitivas, ¿no? Y que esas van en pedimento blanco, como lo establece el anexo 22, y que pueden circular por todo el territorio nacional. Bueno, otra pregunta aquí dice, ¿cuándo llegarán a existir diversos errores dentro de un pedimento? Cuando llegaran a existir diversos errores de un pedimento, están relacionados con los inexactos. ¿Cómo es aplicable lo relativo a la multa por documento? ¿Acaso se relaciona únicamente con el pedimento? Es decir, ¿aplica una sola multa por los diversos errores incluidos? Esa pregunta es sumamente importante. Miren, cuando hay por ejemplo, vamos a poner un tema de una auditoría, sobre todo cuando hay datos inexactos. Acuérdense que la autoridad te va a determinar todos. ¿Sí? Eso es importante, te va a determinar todos. Obviamente depende, ya que nos ha pasado en el caso de nosotros aquí con nuestros abogados, que obviamente defienden esa parte, porque se supone que se debe de aplicar el principio de absorción o consunción, que básicamente es aplicar la multa más alta, ¿no? Pero acuérdense que, sobre todo, por ejemplo, el otro día veíamos unos pedimentos de regularización, ¿no? En donde ya la autoridad te dice, no, pues sabes que aquí paga la multa y luego aparte vas a regularizar. Entonces, el tema de la multa, pues dice, ya nomás declara en forma de pago 13, pues ya pagaste la multa, pero pues en ese pago de la multa va todo, ¿no? Y a veces por no querer tener un conflicto que se haga más minuciosa la revisión, y si vemos que es una multa que es factible cubrirla, bueno, utilizan el pago, ¿no? Pero la autoridad siempre te va a querer aplicar, en este caso, todas las sanciones, ¿no? ¿Qué se declara me supongo que es la UMC, pues el CUM, la cantidad UMC en los casos en que la factura nos marque 2 unidades de medidas? 2 unidades de medidas, cientos de pies y cientos de metros. Bueno, miren, hay 2 cuestiones aquí bien importantes. Las unidades de medida de la factura se supone que se tienen que respetar para el tema del acuse de valor.
Entonces, en el acuse de valor, yo te diría, ¿sabes qué? Debemos de respetar la que viene en la factura, porque se supone que es una copia en el acuse de valor y hay una infinidad de claves. Sin embargo, cuando se trata del pedimento, tú tienes que realizar esa conversión a la unidad de medida que establece el pedimento, que es muy similar a que, oye, ¿sabes qué? Yo compré en libras. Pues sí, entonces si compras en libras, tú vas a declarar la unidad de medida o la cantidad en libras. Sin embargo, para efectos del pedimento, pues tienes que realizar la conversión, porque en el pedimento no tienes una unidad de medida libras, sino kilos. Entonces tienes que realizar esa conversión. Entonces, en ese sentido, para efectos del acuse de valor, lo que diga la factura es lo que se respeta y es lo que se declara conforme a los lineamientos o el diccionario de datos del acuse de valor, pero para pedimento se hace la conversión. Luego, ¿qué pasa cuando se utiliza un Incoterm y no se especifica el lugar de entrega para efectos de determinar si el costo de fletes y seguros deberá considerarse para efectos de los incrementales? Bueno, miren, aquí hay una parte importante en la cuestión de los términos de comercio internacional. Voy a visualizarlo desde la perspectiva del agente aduanal. O sea, el agente aduanal, obviamente, tú le vas a decir cuáles son los gastos, ¿no? Porque él no sabe, a menos de que haya realizado la operación y haya pagado los gastos de transporte, pero él no sabe. Entonces, uno como importador, pues tiene que decirle, esos son los gastos que se llevaron a cabo, ese es el traslado. Obviamente, cuando hay un término de comercio internacional distinto del cual se vincula la operación, en términos del anexo 22, pues se puede realizar el cambio del término de comercio internacional y te dice que puedes hacerlo bajo una declaración bajo protesta de decir verdad por parte de la agente aduanal, el importador, etcétera. Sin embargo, yo aquí siempre sugiero a la agente aduanal que si él no hizo la operación, pues que él no lo declare bajo protesta de decir verdad si él no conoce realmente los gastos en los que se realizaron. Pues eso es una declaración por parte del importador en caso de que considere que es distinto. En este sentido, pues lo importante es primero identificar esos gastos que realizó el importador, porque luego a veces hay una combinación de gastos que algunos los hace el proveedor y otros los hace el importador, y precisar, sabes que este es el Incoterm, obviamente el que le aplica a esta última operación, porque también, por ejemplo, me ha tocado ver facturas de que sí, el que compró la mercancía se encuentra en Estados Unidos, hace la adquisición, el clásico China. Sin embargo, la mercancía va a llegar a Estados Unidos, pero después va a ser trasladada a México, y pues esos gastos pues no los consideró el proveedor de China, porque pues, obviamente él no sabía que esa mercancía se iba a trasladar a México por el territorio de Estados Unidos. Entonces hay a veces otros elementos que se deben de considerar, ¿no? Por eso siempre hay que tener bien las fases o la trazabilidad de la operación para poder en concreto pues decir esos gastos sí se van a considerar y estos otros no. Y también dependiendo quién los haya realizado, ¿no? Porque si son gastos que realizó el exportador, pues obviamente esos gastos no se incrementan, solamente los que realizó el importador. Dice, ¿cuál es la recomendación del expositor a efectos de asegurarse que los datos fiscales se asientan en el pedido de los proveedores del extranjero son los correctos y están actualizados a la fecha de la operación de importación? Bueno, aquí siempre debe haber una responsabilidad tanto por parte del proveedor o de quien suministra las mercancías y evidentemente el importador, sobre todo por asentar tanto el nombre, denominación o razón social de ese proveedor y en el caso de los datos de datos fiscales, ¿no? Pues siempre debemos de tener así como el comprobante fiscal en México, o vamos a poner la constancia de situación fiscal, tener uno de ese país. Y hay que
pues cada que realicemos pues no precisamente cada operación, pero por lo menos si tenemos operaciones recurrentes con esos proveedores, bueno, pues estar solicitando esa información, o si ha variado, si no te quieren enviar de que es la misma, bueno, pues confírmame que no ha variado, porque pues al igual que aquí, que pueden cambiar los códigos postales, pudieron haber, a lo mejor tenían varias plantas y cambiaron el domicilio fiscal a otra que era una sucursal. O sea, también se pueden dar algunas situaciones, entonces siempre hay que tener ese respaldo, por lo menos de que preguntaron. Luego aquí tenemos cuando un agente aduanal envía el pedimento para que el contribuyente revise el pedimento y lo apruebe. Cuando hay una multa, quien elaboró el pedimento fue el agente aduanal, termina pagando el contribuyente. ¿Cuál es su opinión? Pues que lo revises bien, ¿no? No, miren, aquí en este tema es importante pues también la parte contractual, ¿no? La parte contractual, hasta qué punto llega la obligación del agente aduanal y del importador, porque, por ejemplo, si estamos hablando de temas de valor, pues ahí el responsable es el importador o el exportador. Sin embargo, si a lo mejor contrataste los servicios de que fuera más allá, pues a lo mejor creo que la responsabilidad puede ser distinta. No desde la perspectiva aduanera, porque ya visualizamos dentro de la normatividad cuáles son la responsabilidad solidaria de la agente aduanal, que te lo establece ahí el 54, ¿no? Que dice, bueno, pues para determinar el régimen aduanero, para determinar la clasificación arancelaria, la fracción y el número de identificación comercial, para revisar regulaciones y restricciones no arancelarias, etcétera. También, bueno, ahí ha habido unas jurisprudencias de la segunda sala de la Suprema Corte en donde ha dicho, bueno, pues que sí hay cierta responsabilidad en temas de regulaciones y restricciones no arancelarias, pero a lo que voy es que, ejemplo, si tú le estás diciendo que, ¿sabes qué? Quiero hacer una importación definitiva, y ya te hace la importación definitiva, y luego, ¿sabes qué? Siempre no era importación temporal. Pues ahí, obviamente, pues hay un error del último, indica que es el correcto, ¿no? Entonces hay que visualizar qué vamos a revisar, ¿no? Ahora, si me dices, ¿sabes qué? Pues me está diciendo que revise las fracciones arancelarias. Bueno, pues la vas a revisar en función a lo que tradicionalmente a lo mejor clasificas, ¿no? Porque si la vas a clasificar tú, pues imagínate, ¿no? Entonces, creo que esa parte hay que delimitarla muy bien y sobre todo a veces dejarla entre contratos. Ya cada vez es más común que se manejen contratos. En la práctica hemos visto que recomiendan no declarar marcas, modelos o series en el COBE, porque ante un error de multa es más alta que la que se tiene en el pedimento. Es mejor transmitir a través de documents. ¿Qué opina al respecto? Bueno, lo que pasa es que en el tema de los datos de identificación individual, puedes realizarlo a través de iDocument. O sea, eso lo establece el reglamento. O sea, tienes esa posibilidad. Tradicionalmente se han utilizado cuando son muchos datos. El problema que tienes es que si no se vinculó directamente, vamos a suponer que tienes el pedimento y quieres amparar la legal estancia de tenencia de la mercancía y te piden los datos de identificación individual. Si no lo declaraste en ese documento que lo realices, que lo veas visible, pues a lo mejor va a generar tardanza en localizar la información. O sea, tendrías que forzosamente tener el e-document para poder visualizarlo. Pero, digo, al final del día, pues es válido. Imagínate, si tienes, me ha tocado ver, sobre todo en aparatos electrónicos, que van a importar 500 productos de aparatos electrónicos. No van a declarar una lista de 500 números de serie. Lo que hacen es, a ver, pásame las hojas que establecen los 500 datos de marca, modelo y serie, y eso pues lo digitaliza. Entonces también eso dependerá, pero si me estás hablando, por ejemplo, de una, pues ahí digo, probablemente lo
nomás asegurarse de que está bien escrito, ¿no? Luego, de acuerdo a la experiencia y las revisiones que realizas, ¿cuáles son los errores más comunes incluidos en los pedimentos y multas? Mira, en realidad, en la práctica, son temas de cantidades, porque obviamente que te llega mercancía de más, son temas de identificadores, son los sencillos. Cuando se vienen otros problemas, es ya porque obviamente la empresa a lo mejor trae una cuestión ahí de que está declarando valores y que pues no tiene todo el expediente completo, sobre todo de los pagos y gastos realizados. Entonces, es la parte de valoración. Y bueno, pues la más recurrente es que no tienes ni el pedimento. O sea, esa es la que no ampara la legal estancia y tenencia de las mercancías. Esa es así como que la más recurrente, ¿no? Sino que nos digan los de auditoría, ¿no? Que les pasa siempre esa parte, ¿no? Entonces vamos a visualizar aquí. Vienen otros puntos. Bueno, hasta aquí me quedaría en lo particular. Pues si hay algo, pues ya le doy seguimiento ahí en sus correos que enviaron algunas preguntas, ¿no? Pues Richard, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, y hagamos un trueque, le damos este reconocimiento virtual en el que dice TLC Magazine México, y hagamos un trueque, otorgan el presente reconocimiento al doctor Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque virtual en la plática virtual Campos multables en pedimento aduanal el día 26 de abril del 2023. Muchísimas gracias, Richard. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Every day, my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got 4 simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at cisa.gov/Secure Our World. Every day, my company gets scam phishing emails trying to get money or sensitive info. I wanted to protect my employees and my clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got simple ways we can protect our businesses from online threats. First, teach employees to recognize and report phishing. Next, require strong passwords plus multi-factor authentication. And finally, turn on automatic updates for your business software. To learn more, go to CISA at cisa.gov/Secure Our World.